En un mundo lleno de trampantojos fotográficos, aún quedamos unos pocos que preferimos utilizar esto en lugar del smartphone. Quédate y te cuento las bondades de esta Olympus TAF TG3. Y es que no solo son buenas estas cámaras, sino que te hacen mejor fotográfico. Y encima, para más INRI, están de moda. Y es que llegaron los primeros años 2000 y este tipo de camaritas se pusieron de moda. No esta en concreto, que es sumergible, sino las Digicam que conocemos ahora. Que sí, que en aquel momento nadie las llamaba Digicam, que esto es un término que nos hemos inventado ahora, que son cámaras digitales compactas. Pues eso, lo que son. Y en aquella época fueron las que popularizaron la fotografía antes que los smartphones, porque si querías entrar en la fotografía digital costaba un riñón. Antes de que saliera la Canon 300D era un dineral. De modo que si no eras un profesional, justificar esa inversión a veces era demasiado. Y así, lo mejor para hacer fotos digitales y poderlas pasar a tu ordenador con un cablecito era comprarse una pequeñita y compacta. Las primeras solían traer sensores CCD de normalmente pocos megapíxeles y tenían ópticas fijas, pero no de mucha calidad, porque al final tenían que cubrir un sensor tremendamente pequeñito. Luego llegaron las que tenían zoom y se inventó aquello del zoom digital. Pero bueno, menos mal que también se inventó el zoom óptico, que ya estaba inventado. Simplemente lo aplicaron a estas cámaras. Y entonces se le empezó a llamar 2X, 3X, 4X y no sé cuántas X. Y este término bastante poco fotográfico de X, que básicamente quiere decir que el zoom multiplica la imagen tantas veces como el número que hay delante, vino para quedarse, sobre todo en este tipo de cámaras. Y con estas ópticas ¿oís esa gaviota? Madre mía, qué mal lo está pasando. Y con estas ópticas zoom llegaron las aperturas más cerradas, porque al final tienes que hacer una óptica pequeñita que quepa en una cámara de estas, que se muevan las cosas dentro para hacer zoom óptico. Y claro, todo eso hace que la luz tampoco es que pueda pasar en cantidades ingentes. De modo que por una lógica aplastante, la mayoría de las que se popularizaron a precios razonables tenían zoom, pues eso, de 4 o 5X y una apertura bastante cerrada. O sea que apertura cerrada, sensor pequeñito, olvídate del bokeh. De modo que con una lógica aplastante, las que más se popularizaron fueron las más económicas. Pero luego se inventó otra cosa muy guay, y es que las marcas se acordaron de los fotógrafos que también querían una cámara pequeña, y entonces inventaron lo que fueron las compactas avanzadas, las Canon PowerShot G, vinieron las Sony RX y toda esa gama de cámaras que sabes que ya tienen un zoom decente, un sensor un poquito mayor y sobre todo una apertura y unas ópticas mejores. Las fueron perfeccionando, metiéndoles estabilizadores y convirtiéndolas en cámaras súper poderosas. Y eso hace que estén muy buscadas. Pero hubo un invento, queridos amigos, que pretendió erigirse en verdugo de la fotografía clásica. Y es que hasta la popularización de estos cacharritos, la fotografía en un móvil era algo bastante testimonial, con una calidad ínfima, salvando honrosas excepciones por parte de Nokia. Pero entre otros, nuestro querido amigo Steve y sus competidores coreanos supieron poner cámaras buenas dentro de estos cacharros. Añádele a esto la capacidad de compartir rápidamente tus fotos con tus amigos y ¡pum! Tienes ahí la muerte de las cámaras compactas.
pero no. Y es que el que se iba a convertir en verdugo finalmente casi ha sido el sanador, el resucitador de la fotografía, haciendo que mucha gente, yo incluido, recuperara la afición por este noble arte y volviera a coger cámaras en sus manos, porque, como bien sabes, no es lo mismo tocar la pantallita que apretar un botón. Y dicho todo esto, ¿dónde encajaría nuestra pequeña amiga de hoy, la Olympus TAF TG3? Pues mirad, no es una cámara con un sensor grande, esto sí, pero tiene una óptica más que decente, con un zoom f2, f4.9, 24-100. Tiene un motor de procesamiento que hace que vaya como un tiro, que arranque rápido, que el zoom vaya rápido, que enfoque rápido y que dispare rápido, lo cual está muy bien. Es sumergible y resistente a caídas. Vamos, que la puedes meter donde nunca meterías tu iPhone 18000 Pro. Y por supuesto tienes todos los controles táctiles, manuales. Pero lo mejor de todo es que no engaña. Su óptica es fantástica y lo que ves es lo que capturas. No hay IA por en medio que te llene de saturación y de nitidez innecesaria la foto. Y déjame que te cuente más de esta cámara todoterreno o llámala compacta con esteroides. En fin, es una cámara que promete sobrevivir a todo. Robusta, resistente y con un look que grita aventura. Sumergible hasta 15 metros, resistente a caídas de 2,1 metros, soporta menos 10 grados y aguanta hasta 100 kilos de presión. Compacta y fácil de llevar, entre otras cosas, cuenta con modo program, modo prioridad a la apertura, modo microscopio, que es más que modo macro, y un montón de funciones más. Sensor BSI CMOS de 16 megapíxeles con un gran rendimiento, esa óptica f2 4.9 que te contaba, equivalente a un 25-100, un sistema de enfoque rápido con modo super macro y graba vídeo en Full HD a 1080p. Cuentas con GPS integrado, brújula, manómetro ideal para aventureros, wifi para compartir los vídeos al instante y modos de escena y filtros creativos, divertidos pero limitados. Y si no te gusta comprar de segunda mano, no accedas a la TG3, vete a por la OM System TG7. Es la evolución de esta y tiene unas características muy parecidas. Podrás encontrar la nueva en torno a los 500 €, vas a ganar un poquito de tamaño, muy poco, la óptica es prácticamente la misma, tendrás un sensor de 12 en vez de 16 megapíxeles, pero más moderno con un procesador mejor y una serie de características, entre ellas poder disparar en RAW. Pero si no tienes prejuicios a la hora de comprar de segunda mano, te aseguro que esta es una grandísima opción con todo lo que te he contado. A ver qué cámara encuentras por ahí que haga todo esto. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Si fue así, como siempre, déjale tu like para ayudar al canal, compártelo con gente a la que creas que le puede interesar este vídeo. Suscríbete al canal para más contenido como este, si no lo estás todavía. Un abrazo grande y paz.